Señor presidente. Bien, pues primero decir y contestar al consejero, porque curiosamente el turno de presentación del proyecto de ley por parte del Gobierno, el consejero lo ha utilizado una vez más para hacer oposición a la oposición, para contestar a los argumentos que utilizó la oposición en el debate de totalidad. Y yo creo que esto pone de manifiesto algo muy claro, y es la poca fe, la poca convicción que este Gobierno tiene en el proyecto de ley que se va a aprobar aquí pues en unos minutos, la debilidad que tiene este proyecto de ley. Y decía el consejero, además, a los jóvenes se les cierran las oportunidades con posiciones como las que hoy mantiene aquí la oposición, los grupos de la oposición. Y miren, esto sí que es una falsedad, como un templo, como una catedral, como prefiera el consejero, como le guste más. Porque ¿sabe cómo se le cierran oportunidades a los jóvenes? Recortando en educación, subiendo las tasas, recortando en becas. Así se les cierran oportunidades a los jóvenes. Y ese es el balance de este Gobierno, del Partido Popular en Cantabria, porque los jóvenes lo que han tenido con el Partido Popular hasta ahora ha sido recortes y nada más, y desempleo. Eso es lo que han tenido. Bueno, en cualquier caso, decirles que desde el Grupo Socialista nosotros vamos a mantener nuestra posición y nuestros argumentos en contra de esta ley. Desde el Grupo ya dijimos en el pasado debate que nosotros defendemos a una universidad pública de calidad que tiene que ser el referente fundamental y el garante, además, del servicio público de la educación superior. Pero también dijimos que respetábamos las leyes y las normas que regulaban el procedimiento para la autorización y para la creación de universidades privadas, a las cuales se les debe de exigir un cumplimiento riguroso de una serie de requisitos antes de ser autorizadas. Pues bien, en el caso que hoy nos ocupa, que es la autorización y el reconocimiento como universidad privada de la Universidad Europea del Atlántico, nos hemos opuesto frontalmente porque no cumple ni con la normativa ni con los requisitos de calidad exigibles a un proyecto de estas características. El Gobierno ha traído aquí este proyecto de ley haciendo oídos sordos a todos los informes que han cuestionado desde el inicio este proyecto y que siguen cuestionando la consistencia académica y financiera de esta universidad. Un proyecto que se denominaba de una manera, Universidad Internacional de Santander, hasta el pasado 19 de abril, que cambió de denominación y pasó a llamarse Universidad Europea del Atlántico. Y un proyecto que se ha estado tramitando en el Gobierno de Cantabria desde hace más de 15 meses. Un recorrido de 450 días. Pero, sin embargo, el Gobierno en este Parlamento lo tramita por vía de urgencia, tramitación de urgencia a la que el Grupo Socialista se ha opuesto desde el primer momento, porque no existe ninguna situación de emergencia, créanme, ninguna situación de emergencia en las enseñanzas universitarias en esta comunidad. Y porque, además, estamos ante una decisión de mucha trascendencia para el futuro de Cantabria. Les decía que ha estado 15 meses dando vueltas y vueltas. Pues bien, la inconsistencia inicial de este proyecto no solamente se ha solventado a lo largo de este tiempo, no, ni muchísimo menos. Al contrario, a medida que ha ido avanzando, las incertidumbres y las dudas se han ido incrementando. Han ido a más. Y han ido a más porque cada vez ha sido más la documentación que se nos ha remitido a los grupos parlamentarios y que desde luego ponían en cuestión este proyecto de ley. Y además, en la comparecencia que pidió mi grupo al consejero de Educación para que de alguna manera diera respuesta a estas dudas, pues sirvió para que todavía la preocupación fuera mayor. Durante este tiempo, y aquí se ha dicho, se han requerido informes que eran preceptivos por parte de la Conferencia General de Política Universitaria. Hubo un primer informe de octubre del año pasado que fue demoledor, que manifestaba la inconsistencia docente, científica y financiera de este proyecto. Pues bien, ese informe pasó a mejor vida, el proyecto volvió a caminar otros 5 meses hasta que en marzo de este año hubo un segundo informe. En este informe se dice, como ya dije en el anterior debate, que se subsanaron algunas deficiencias, pero que siguen subsistiendo otras muy importantes, como es que falta una planificación temporal, que no hay previsiones de alumnado y profesorado, que no están garantizadas las cuestiones relativas a equipamientos y espacios, y que no se garantizan las garantías bancarias ni se acredita por parte de Funiver la existencia de patrimonio suficiente para garantizar los desembolsos económicos
recursos necesarios y que, además, la oferta prevista por esta universidad no constituye ningún desarrollo de nuevas ramas surgidas del avance científico. Señorías, mire, yo podría seguir enumerando deficiencias, carencias, preguntas sin respuesta y dudas que genera este proyecto que son realmente preocupantes e inquietantes y que tendrían que hacer reflexionar hoy al Grupo Popular y retirar este proyecto de ley, porque es un despropósito más de este Gobierno que, ante la carencia de política universitaria, se agarra a un proyecto que ha sido, además, descalificado no solamente por nosotros, sino por otros organismos que lo han valorado. Creo que está suficientemente claro que estamos ante la aprobación de una ley que no cumple las leyes, que no cumple la normativa específica y que va a salir adelante por los intereses del señor Diego, del presidente de Cantabria, por los intereses de un Gobierno que, una vez más, se salta a la torera la legislación vigente, que no cumple la ley, sino que utiliza la ley para cubrir una operación muy poco clara, muy poco clara. Un Gobierno que, por mucho que intente engañar a los ciudadanos diciendo que se limita a la tramitación administrativa de este proyecto, esto no es cierto, no es cierto. Y es lamentable, y lo voy a recordar hoy aquí, oír al consejero de Educación en su comparecencia comparar esta universidad con una charcutería o con una carnicería, que es lo que hizo, porque obviamente no se parece en nada. Cualquier negocio o comercio de estas características, de las de una charcutería o una pescadería, tiene una tramitación administrativa que depende de los ayuntamientos a través de una licencia de apertura. Pero la tramitación y creación de una universidad en Cantabria requiere de una ley de este Parlamento, que representa a los ciudadanos de Cantabria. Requiere de una ley tras el cumplimiento riguroso de unos requisitos que no se cumplen. Y, por otro lado, miren, no se limita a la tramitación administrativa. Aquí hay un Gobierno que ha dado todo el apoyo político, institucional y financiero a este proyecto. Y les diré por qué. Primero, porque el señor Diego presentó este proyecto como el proyecto estrella del eje educativo Invercantabria, ese gran invento del señor Diego que iba a traer a Cantabria crecimiento, empleo, desarrollo y que lo único que ha traído hasta este momento ha sido más de 14.000 desempleados más, una economía en recesión y una Cantabria nefasta para los ciudadanos. En segundo lugar, porque el Gobierno ha facilitado a Funiver su instalación en el Parque Científico y Tecnológico, que se instale en terrenos de propiedad pública. Le vende una parcela por un valor inferior al del mercado y, además, le da todo tipo de facilidades, 168 cómodos plazos a lo largo de los próximos 14 años. Y, además, hay miembros del patronato del PCTCAM que ya han manifestado sus dudas más que razonables sobre el proceso de cesión de estas parcelas del parque científico. Y para que la jugada sea ya redonda, pues se tramita esta ley por el procedimiento de urgencia. ¿Para qué? Para que este trámite pase sin pena de gloria en este Parlamento, para que se apruebe esta ley y los ciudadanos de Cantabria no se den cuenta de la trascendencia que tiene. Por lo tanto, este proyecto ha contado desde el inicio con apoyo político, institucional y financiero, porque obviamente no es lo mismo una parcela a precio de mercado que una parcela cuyo valor, por ser suelo destinado a innovación y tecnología, es netamente inferior. Y mientras esto ocurre, el Gobierno, mientras apoya y avala este despropósito, la Universidad de Cantabria, la universidad pública, nuestra universidad, recibe del señor Diego y de quien fuera en otro tiempo vicerrector de la misma duros recortes, amenazas de reducción de titulaciones y eliminación de importantes programas de I+D+I. Mientras se asfixia la Universidad de Cantabria, a la pública se abre la puerta a un proyecto de dudosa solvencia para el futuro de esta tierra. Por lo tanto, reiteramos nuestra posición en contra de este proyecto. Voy a utilizar este turno de fijación de posiciones para poner de manifiesto, en coherencia con lo que yo he dicho en la anterior intervención, que desde el Grupo Socialista hemos presentado 16 enmiendas, todas ellas de supresión, desde el título de la ley, exposición de motivos, articulado, disposiciones adicionales, hasta el anexo correspondiente, y que estas enmiendas muestran nuestro rechazo y oposición a este proyecto de creación de la Universidad Europea del Atlántico.
Voy a aprovechar la intervención para incidir en algunos aspectos que me parecen esenciales y a los cuales ya me referí en el debate de totalidad que tuvimos hace 2 semanas. El primero de ello es que el Gobierno, con la aprobación de esta ley, está empezando a construir el edificio universitario de Cantabria, de nuestra región, al revés de cómo habría que hacerlo. Y esto es, a nuestro juicio, una profunda equivocación. Miren, lo normal, lo sensato y lo adecuado hubiera sido aprobar previamente a la autorización de una universidad privada en Cantabria, una ley de universidades de Cantabria, una ley que ordene el sistema universitario de nuestra región. Una ley de universidades que establezca y que regule las bases generales, los principios y los objetivos fundamentales que deben de enmarcar nuestro sistema universitario. Y una ley que establezca también la programación universitaria, al objeto de poder racionalizar y de poder planificar la oferta de las enseñanzas universitarias. Y posteriormente a la aprobación de esa ley general, las leyes ya específicas que reconozcan y que autoricen las universidades privadas. Pero como este Gobierno y el consejero de Educación carece de política universitaria y carece de una programación en materia de universidades, pues entonces empezamos la casa por el tejado y van directamente a la aprobación de una ley que va a aprobar la primera universidad privada en Cantabria. Y lo hacen así por distintos motivos, pero entre otros para que no veamos sus vergüenzas. Las vergüenzas de un Gobierno cuya política universitaria se ha limitado y ha sido hasta ahora la de quitar recursos a la Universidad Pública de Cantabria, la de eliminar la estructura del contrato programa de la universidad poniendo en riesgo su estabilidad financiera y la de prácticamente hacer desaparecer del presupuesto todas las partidas de I+D+I. Y a la par que el Gobierno actuaba así, se abría la puerta a este proyecto que hoy debatimos, totalmente descontextualizado y fuera de lugar, que no responde a las necesidades de formación de nuestra región. Y además intentando trasladar a la opinión pública, como aquí se ha hecho, que ampliar la oferta y favorecer la libre concurrencia es bueno para el conjunto de la sociedad. Señorías, miren, la mayoría de comunidades autónomas, se lo decía hace 2 semanas, que tienen más de una universidad, tienen una ley general de universidades que es previa a las leyes específicas. Y resulta gracioso, hoy lo ha vuelto a recordar el portavoz del Partido Popular, lo dijo en la Comisión de Educación y lo ha vuelto a decir aquí, resulta gracioso que usted manifestara que si el anterior Gobierno hubiera hecho la tarea, durante 8 años hoy tendríamos una ley de universidades. Mire, yo creo que es gracioso y a la vez es penoso oír aquí utilizar estos argumentos que no se sostienen por ningún sitio y que se diluyen como un azucarillo en un café. ¿Por qué? Miren, en primer lugar, porque Cantabria, al tener una única universidad pública, no ha necesitado hasta este momento una ley general de universidades. Y en segundo lugar, porque lo que es vergonzoso es que este Gobierno, que como ya les he dicho hace unos minutos, lleva 15 meses tramitando este proyecto de ley, en estos meses que ocupan 3 periodos de sesiones, le hubiera dado tiempo al Gobierno a aprobar no una ley de universidades, no 2 o 3, o si va por el trámite de urgencia, que es la norma de la Casa, últimamente en los proyectos de ley podíamos haber aprobado 6 leyes generales de universidades. Esta es la realidad, pero no lo ha hecho porque esconden otro tipo de intereses. Y, por otro lado, también quiero aclarar algunas cuestiones de las que manifestó el Partido Popular en el pleno del pasado 17 de junio, cuando debatimos la enmienda a la totalidad y en la Comisión de Educación. El Partido Popular, el diputado, insinuó que en las intervenciones de los 2 grupos parlamentarios de la oposición había argumentos coincidentes y que estábamos... Las palabras que utilizó fue muy bien asesorados por determinada gente que estaba muy nerviosa ante la aprobación de esta ley y que con una sola intervención de la oposición hubiera bastado. Poco respeto, ¿verdad? Poco respeto al funcionamiento de los grupos de la oposición que tienen aquí los mismos derechos que tiene usted, señor portavoz. Pero a mí me parecen lamentables estas palabras y me parece más lamentable todavía lo que ponen de manifiesto. Mire, yo le voy a aclarar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que es al que represento en esta Cámara. La posición se ha basado en los motivos y en los argumentos que he expresado desde el inicio de la tramitación de este proyecto de ley. El primero, el que acabo de expresar. Nosotros hemos entendido la necesidad de una ley previa de universidades antes de la aprobación y autorización de proyectos específicos de universidades privadas en Cantabria. Argumento, por cierto,
que no ha sido utilizado hasta el momento por el Grupo Regionalista con todo el derecho. Y, en segundo lugar, el segundo motivo, el segundo grupo de argumentos se basan en toda la documentación y en todos los informes que están en nuestras manos, múltiples y demoledores informes, que los conoció primero el Gobierno de Cantabria y posteriormente los 3 grupos parlamentarios que estamos aquí. Algunos es verdad que el Gobierno no nos los ha remitido, nos han tenido que llegar por otras vías, no sabemos qué escondía el Gobierno, esa transparencia de la que habla. Pero, desde luego, lo que se deduce claramente de estos informes es que estamos ante un proyecto de dudosa solvencia y con graves carencias, tanto académicas como financieras, que voy a volver a citar y que se encuentran recogidas en los informes que tenemos en nuestras manos. Y mira, aquí no se trata de que alguien nos cuente o nos diga lo que tenemos que decir, ni muchísimo menos. Aquí está todo perfectamente reflejado en la documentación con la que ha trabajado el grupo parlamentario y todos los grupos. Un proyecto que pretende llevar a cabo la Fundación Universitaria Iberoamericana, o la que todos conocemos con el nombre de FUNIBER, y que tiene unos antecedentes realmente preocupantes, que lo han puesto de manifiesto universidades de nuestro país de gran prestigio. No porque lo diga mi grupo, no, que está escrito y documentado. Y antes aludía usted a unos informes. Yo le decía hace 2 semanas que hay universidades de gran prestigio en este país que han hecho informes demoledores contra FUNIBER, y que usted no podía sacar aquí informes o contrainformes de esas universidades porque no existen, porque no los tiene, porque existirán opiniones particulares de catedráticos, de profesores, pero no de quienes son los máximos representantes de las universidades, que son sus rectores y sus equipos rectorales. Así que no manipule las palabras que yo dije aquí hace 2 semanas. Pues bien, yo le digo que, teniendo en cuenta esa documentación que todos tenemos en este Parlamento, lo que resulta extraño e inaceptable es que el Gobierno y el Partido Popular mire para otro lado ante tal cúmulo de irregularidades y que actúe con tanta irresponsabilidad, aprobando en el día de hoy y dando carta de naturaleza a un proyecto que incumple las leyes y que incumple la normativa. Porque, mire, lo normal y lo sensato es compartir argumentos en contra de este proyecto. Lo anormal es no compartirlos, porque los argumentos están reflejados en los informes del Consejo General de Política Universitaria y en los distintos informes de la Universidad de Cantabria y de otras universidades que han tenido relaciones con FUNIBER a lo largo del tiempo. Y usted, señor portavoz, debería de preocuparse y preguntarse no por la actitud de los grupos de la oposición, no. Yo creo que más bien por la actitud de su grupo, que ante tantas deficiencias y carencias da luz verde hoy aquí a este proyecto. Deficiencias y carencias, como le he dicho, en el proyecto académico, que queda expresamente reflejado en el primero y en el segundo informe del Consejo General de Política Universitaria, que dice que no hay cronograma, ni previsiones de alumnado, ni de profesorado, ni tampoco se garantizan infraestructuras y equipamientos. Deficiencias y carencias en cuanto al proyecto financiero, muy importante, que también están expresamente reflejadas en ese informe del Ministerio de Educación, y que dice textualmente que no se presentan garantías bancarias ni se acredita patrimonio suficiente para garantizar los desembolsos económicos necesarios, lo cual, sin duda, pone en entredicho la viabilidad de este proyecto. Y deficiencias y carencias igualmente en el proyecto investigador y en los recursos humanos del mismo, algo que es esencial y fundamental para el funcionamiento de una universidad. Todas estas deficiencias y carencias que el Gobierno y el Grupo no quieren ver, el Grupo Popular no quiere ver, y que hemos visto el resto de grupos y quienes han analizado este proyecto, pone de manifiesto, miren, que cuando el Gobierno, el 10 de mayo de 2012, hace más de un año, presentó el eje educativo de Invercantabria, y además presentó como eje esencial de ese proyecto a esta universidad privada, ya había decidido que este proyecto saldría adelante, cumpliendo las leyes o no cumpliéndolas, con informes a favor o con informes en contra. Saldría adelante con el informe que posteriormente hizo la Universidad de Cantabria, que era negativo, aunque hubiera sido positivo. ¿Sabe lo que había decidido el Gobierno ese 10 de mayo de 2012? Que este proyecto saldría adelante sí o sí. Así de sencillo, sí o sí. Y esto, señorías, pone de manifiesto una vez más que estamos ante un Gobierno
cuya política ha sido en todas las áreas facilitar el mercado a la iniciativa privada, pero siempre tomando decisiones en contra de lo público, o lo que es lo mismo, abrazar lo privado, aunque carezca de los avales necesarios, desprestigiando lo público. Porque yo le he dicho, nosotros respetamos las leyes que posibilitan la creación y autorización de universidades privadas, pero que cumplan los requisitos, que cumplan esas leyes, y este proyecto no lo cumple. Acabo con unas reflexiones finales que espero les hagan a ustedes reflexionar y pensar en lo que están haciendo hoy aquí con su voto. Ustedes están recortando a la Universidad de Cantabria, a nuestra universidad, se lo he dicho antes. Han parado en seco el programa Campus de Excelencia Internacional, el contrato programa, el plan de I+D+I, y están ustedes estrangulando todos los proyectos de investigación que tenía la Universidad de Cantabria. Están ustedes abandonando a la universidad pública de nuestra región, a cambio de apostar por una universidad, la Universidad Europea del Atlántico, cuyos antecedentes son realmente preocupantes. Antecedentes que ustedes conocen perfectamente, porque les he dicho que existen numerosos informes. Señora diputada. Informes, finalizo, señor presidente, un segundo, informes que ponen de manifiesto, y utilizo palabras utilizadas por las universidades de España, prácticas inaceptables de dudosa moralidad y transparencia y que acaban perjudicando y deteriorando la imagen de la universidad. Estas valoraciones no las hace esta diputada, las han hecho universidades de prestigio españolas. Creo, señorías, que hay suficientes razones para reflexionar y para no aprobar esta ley. Y porque, además, en este momento, y finalizo, esta universidad es totalmente innecesaria. En este momento el Gobierno de España está procediendo al análisis y al cuestionamiento del sistema universitario español, justamente por la proliferación de títulos y por la proliferación de universidades. Y la aprobación de esta ley es ir contracorriente del debate que se está suscitando en este país en estos momentos. Por lo tanto, no existe actualmente ningún problema de enseñanzas universitarias. Solo decir que respecto a las enmiendas del Grupo Regionalista compartimos el fondo, pero desde luego no compartimos el hecho de hacer enmiendas para mejorar el texto de la ley. Nosotros creemos que es mucho más coherente nuestras enmiendas de supresión, que ponen de manifiesto nuestra oposición rotunda a este proyecto de ley, y por lo tanto votaremos en contra. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.